Muy bien, regresamos al 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual. ¿Cómo debe interactuar la justicia ordinaria en el marco establecido de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con las justicias ordinarias de otros países dada la movilidad del trabajo y cómo se debe proteger el derecho a la seguridad social de los trabajadores en un escenario de profunda globalización económica y social? Esa es la reflexión que tendrán los siguientes panelistas alrededor del tema los retos de la justicia en el derecho laboral y la seguridad social. Le damos la bienvenida a la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, al doctor Ruiz César Publio Borges Correa, juez federal del trabajo de Sao Paulo, Brasil, a nuestro querido exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José Roberto Herrera Vergara, quien ahora es miembro de la Comisión de Expertos de la OIT, y al señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerardo Botero Zuluaga. Tenemos el honor de presentarles a ustedes este panel con la moderación del señor Javier Flores Ochoa, director del diario más importante de la región, Vanguardia. Javier, buenos días y muchas gracias por estar acá. Gracias, Germán. Hola. Muchas gracias, Germán. Muy buenos días a todos, ya casi tardes. Bienvenidos a este panel que va a ser muy interesante porque vamos a seguir hablando de cómo la justicia ordinaria tiene esos grandes retos hoy en día con tantos cambios, pero lo que nos concentra en este panel es un tema que es además muy actual porque estamos en el contexto nacional de unos posibles cambios en toda la estructura laboral del país, pero vamos a hablar de la seguridad social. Como director del periódico Vanguardia, lo decía Germán, quiero darles la bienvenida a Bucaramanga. Esta ciudad se siente muy orgullosa de que la Corte Suprema de Justicia y entidades tan importantes para la estructura del Estado estén aquí con invitados tan especiales como ustedes, compartiendo estos conocimientos, disertando y haciendo presencia en nuestra ciudad. Una cuñita antes de darle la palabra a mis panelistas. El periódico Vanguardia, que es un patrimonio de los santanderianos, hoy, 1 de septiembre, está cumpliendo 104 años de existencia. Y en nombre del periodismo regional, les agradezco su presencia en esta mañana. Germán ya presentó a los panelistas. La dinámica de este conversatorio será, voy a darles la palabra 10 minutos a cada uno para que hablemos de unos puntos específicos de los cuales ustedes tienen la experticia y en la medida de lo posible al final, si nos da el tiempo, es posible que les haga algunas preguntas para enfocar. Entonces, comencemos de una vez. Doctora Gina Magnolia, le doy la palabra para que comencemos de una vez. Entiendo que quiere pasar al atril. Sí, vamos a pasar la atril entonces, para que de una vez, doctora Gina Magnolia, comencemos. Usted es la directora de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS. Y yo le he planteado, lo habíamos conversado previamente, que nos hablara sobre el papel que tiene la OIS y sobre esos instrumentos internacionales en materia de seguridad social. 10 minuticos. Bueno, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera trasladar mi agradecimiento y mi reconocimiento al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y a toda la Sala de Gobierno por invitarnos a participar en este importante encuentro en compañía de panelistas tan ilustres y por el privilegio que nos otorgan de poder compartir lo que hacemos desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Tampoco dejo de expresar mi complacencia por encontrarme en esta bonita tierra que en parte también la siento mía. Agradecer y saludar a todas las autoridades que nos acompañan, de la rama judicial, entiendo que están de todos los poderes públicos, así que un saludo a todas las autoridades, a todos los presentes, a todos los que nos acompañan de manera virtual y presencial también. De acuerdo con la pregunta que nos ha hecho nuestro distinguido moderador, pues sí, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que promueve el bienestar económico y social de los países iberoamericanos, y lo hacemos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de protección social. Y una de las misiones de esta organización, a la que pertenecen los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y más de 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social en Iberoamérica, una de las misiones es promover la adopción de normas internacionales que faciliten la coordinación entre los sistemas de seguridad social y favorezcan la internacionalización de los mismos y así afiancen la protección social en los países miembros. Pues bien, esta organización, que ya cumple el próximo año su 70 aniversario, ha tenido una larga trayectoria de acuerdos y convenios de seguridad social con el fin de garantizar la protección social de los trabajadores y sus familias. Ya adoptamos en el año 1978 el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito, a través del cual se han suscrito muchos convenios bilaterales de seguridad social, y luego en el año 95 adoptamos el Código Iberoamericano de Seguridad Social que ha ratificado Colombia. Posteriormente acompañamos las negociaciones del Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, que entró en vigencia en el año 2005, y recientemente el Instrumento Andino de Seguridad Social, la Decisión 583. Con todo este bagaje y toda esta experiencia, propusimos e impulsamos el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que pudimos presentar en el año 2005 a la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social, y que fue adoptado ya por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en el año 2007. Este es uno de los más importantes instrumentos a nivel iberoamericano que genera derechos para los trabajadores migrantes y sus familias, y para los trabajadores y trabajadoras de multinacionales, para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Es un convenio que entró en vigor el 1 de mayo del año 2011 y que lo han suscrito 15 países, lo han ratificado 13. El último país que lo ha ratificado ha sido Colombia, que depositó el instrumento de ratificación el pasado día 1 de mayo, un día muy señalado para el mundo del trabajo y de la seguridad social, y que ha entrado en vigor en Colombia el 1 de agosto. Así que es una norma muy reciente que va a entrar en aplicación. Bueno, ¿cuál es la importancia de este instrumento? Primero, es el primer instrumento internacional en una comunidad en la que no contamos con un acuerdo económico y político propiamente dicho. La Comunidad Iberoamericana de Naciones protege la seguridad social y la protección social de millones de trabajadores y sus familias y trabajadoras en la comunidad. No modifica las legislaciones internas de los países. Además, mejora las legislaciones y los sistemas de seguridad social de cada estado. También favorece la movilidad y el retorno, porque en una región en la que se encuentran más o menos, según la Organización Internacional de las Migraciones, 40 millones de trabajadores migrantes que van a buscar mejores condiciones de trabajo de un país a otro, pues este instrumento tiene la potencialidad de poder favorecer a una población de 450 millones de personas.
Favorece también la movilización y el retorno, fomenta la cotización, fomenta la formalización laboral, también refuerza los sistemas de seguridad social, favorece las relaciones entre estados y entre organismos de seguridad social y puede ser origen para otros instrumentos de seguridad social que abarquen temas como salud o temas de protección social o de prestaciones no contributivas. Bien, ¿cuáles son los principios que inspiran este convenio? Los principios son 5. El primero tiene que ver con la igualdad de trato, el reconocimiento de los derechos a nacionales y extranjeros en las mismas condiciones, que es un viejo principio también adoptado por convenio de la OIT. El principio de una determinación, de la determinación de una única legislación aplicable. El viejo principio del lex loci laboris, de que se aplica la legislación del lugar donde realizamos la actividad. Y el tercer principio en el que está inspirado es el principio del respeto por los derechos adquiridos con la exportabilidad de las prestaciones. También un principio sobre el respeto de los derechos en curso de adquisición. Quiere decir que con la totalización de periodos de seguro, un trabajador que cotice a la Seguridad Social de Ecuador, luego se traslade a Colombia, cotice en la Seguridad Social de Colombia y luego se traslade a España y cotice en la Seguridad Social de España, en ninguno de los países podría completar sus requisitos para obtener una prestación con este principio de el respeto por los derechos en curso de adquisición. Se totalizan sus periodos de seguro y puede obtener una prestación. El otro principio es el principio de colaboración administrativa a través del Comité Técnico Administrativo del convenio. La Secretaría Técnica de ese Comité Técnico Administrativo está a cargo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Ya hemos realizado más de 14 comités, dentro de los cuales hay una comisión jurídica, una comisión de informática y una comisión en la que se resuelven de gestión, se resuelven todas las dudas que pudieran surgir de la aplicación del instrumento. Este instrumento es de la mayor importancia porque es de coordinación de legislaciones en una región en la que conviven todo tipo de sistemas de seguridad social financiados, sistemas, digamos, de reparto, sistemas de capitalización individual, sistemas mixtos, hasta de cuentas nocionales tenemos en la región, tenemos todo tipo de financiación de los sistemas pensionales. Y el mérito de este instrumento es que al coordinar las legislaciones no necesariamente se tienen que armonizar porque la seguridad social de cada país es el resultado de su desarrollo económico, social y hasta político. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este instrumento? Tanto a nivel objetivo, se cubren todas las prestaciones de invalidez, vejez, sobrevivencia, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Y el ámbito de aplicación a nivel subjetivo protege a todos los trabajadores migrantes y sus familias para que puedan conservar sus derechos, poder trasladarse sin perder esos derechos o esas cotizaciones que han realizado en algún otro sistema de seguridad social. La situación actual del convenio es que ya hemos reconocido en los 13 países en los que está vigente más de 100.000 prestaciones al amparo de este instrumento. Y la proyección del instrumento es muy importante, ha sido reconocido por el Parlamento Europeo y por el Consejo Económico y Social Europeo como el verdadero legatario de las normas de coordinación social, y ha sido también reconocido por la práctica totalidad de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno en la región como un verdadero instrumento de cooperación legislativa internacional. También en la última y pasada reciente Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada este propio año en marzo del 23, se reconoce el Convenio Multilateral Iberoamericano como una herramienta para facilitar la seguridad social y la protección en la vejez y los riesgos de trabajo en Iberoamérica. También se reconoce por la cumbre el trabajo que desarrolla la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en su implementación. La organización, además de prestar asistencia técnica a los países en sus reformas de seguridad social, imparte formación a todos los gestores
que vayan a aplicar el convenio. Y es responsable del sistema de transmisión de datos del convenio, es decir, una información cifrada, porque son datos de las personas que viajan a través de un sistema de transmisión de datos que administra la organización. Como les digo, se han reconocido más de 100.000 prestaciones al amparo del convenio, no solamente de accidente laboral, enfermedad profesional, sino invalidez, vejez y sobrevivencia. Adicionalmente, formación, estamos impartiendo formación, socializando el convenio en las asociaciones de migrantes, también en los consulados, en las embajadas, y este será un área que amplía la seguridad social y el derecho laboral, por supuesto. Formaliza el empleo en aquellos países en los que los trabajadores migrantes tendrían que contratarse informalmente. Si sus prestaciones son reconocidas y les amparan sus derechos, pues van a cotizar a la seguridad social. Así que para la organización y para mí en lo personal es un gran privilegio poder compartir este instrumento en el que he podido trabajar, he tenido la oportunidad de trabajar desde su preparación, de los trabajos iniciales hasta la presentación ante las autoridades, luego en su impulso y ahora en su aplicación. Así que Colombia es el país que se suma, el más nuevo que se suma a la aplicación del convenio, y como Colombia es un país emisor de migrantes, seguramente esos 6 millones potenciales de migrantes, emigrantes colombianos se van a ver beneficiados por el convenio. Doctora Gina Magnolia, me parece muy interesante el instrumento, pero no le precisé o no de pronto le cogí la idea. ¿Ya está activo en Colombia? Le hago esta pregunta como periodista porque me parece muy interesante, pero no he escuchado mucho del instrumento si ya está activo. Bueno, Colombia lo suscribió en el año 2008. El proceso de ratificación sufrió, las vicisitudes que puede sufrir cualquier proyecto de ley en nuestro país. Terminó finalmente de adoptarse en el año 21, se ratificó. Tuvo el control de constitucionalidad también, gracias a la Corte Constitucional que muy rápidamente lo tramitó, y el depósito del instrumento se hizo el 1 de mayo de este año. Claro. Entra en vigor al tercer mes del depósito, es decir, el 1 de agosto, o sea que está recientemente un mes en que está vigente en Colombia, y estamos trabajando con las instituciones, las autoridades competentes, las instituciones de enlace, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, los fondos de pensiones, para poder operativizar el convenio, trasladar la información de los ciudadanos y ciudadanas que necesiten contar con esta información en alguno de los 13 países en los que está suscrito. Bueno. Así que es un gran orgullo para nosotros poderlo presentar, compartirlo y ponernos a su disposición en lo que consideren que podemos ser útiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gina Magnolia. Para las personas que están conectadas o hasta ahora se conectan a la transmisión de la señal streaming de la Corte Suprema de Justicia y sus plataformas, estamos en el panel sobre los retos de la justicia laboral y la seguridad social en Colombia, y por supuesto vamos también a conocer un ejemplo internacional muy importante. Por eso quiero darle la palabra al juez federal del trabajo de Sao Paulo en Brasil, doctor Rui César Publio, quien nos acompaña hoy. Muy gentilmente ha viajado desde Brasil y está con nosotros. Doctor Rui, esperamos entender el portuñol. Sí. Bienvenido a Bucaramanga y a este panel. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quisiera saludar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Dr. Fernando Castillo, cuya invitación a participar de ese 26º encontro de la jurisdicción ordinaria en esta hermosa cidade de Bucaramanga, Colômbia, me emocionou muito e me honrou, fruto solo de nossa amistad e não de minha competência. Hablar ante um público tão qualificado e importante é uma grande responsabilidade. Graças por sua consideração e confiança, senhor presidente. Saludo também os integrantes desse painel, meus companheiros de banca, e as pessoas da senhora Gina Magnolia,
dos doutores José Roberto, Gerardo Botelho e o moderador Javier Flores. Finalmente, saludo a meus companheiros juízes e magistrados e demais autoridades, buscando sempre a plenitude do direito e da justiça, apontando à organização e cooperação do desenvolvimento econômico em busca de mundo melhor. Para afrontar os desafios do direito de trabalho e da seguridade social em Brasil, é importante compreender sua evolução, abordar seu passado, seu presente e o que se pode esperar para o futuro. Desde nossa independência de Portugal, hemos tenido 7 constituições. A primeira, de 1824, é em Império, não se ocupa do direito social, em la medida que los encontramos em no período da esclavitud, considerando-se o trabalho objeto. Em 1891, há período da República. A legislação social era inexistente. A Constituição de 1934, bajo a influência da Organização Internacional de Trabalho, de lá que Brasil foi um dos fundadores, aborda pela primeira vez os direitos sociais, previu o salário mínimo e a pluralidade sindical. A Constituição de 46 inclui o Tribunal de Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciário. Se ocupa da participação em las utilidades e proibiu a discriminação salarial por razão de sexo. A Carta de 1967, fruto da ditadura e, portanto, do regime militar, mantuvo os direitos anteriores, pero proibir as huelgas no serviço público. Finalmente, a atual Constituição de 1988 trata os direitos sociais como um verdadeiro direito fundamental. Desde o ponto de vista da legislação ordinária, temos nosso Código de Trabalho, denominado Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, bajo a influência da Carta de Trabalho de Mussolini, sendo o presidente Getúlio Vargas seu criador. Recentemente, em 2017, logo de 75 anos de sua promulgação, a legislação laboral sofreu alguns cambios, dada a alta taxa de desemprego e as crises econômicas, com o fim de reduzir os custos laborais para o empregador, permitindo uma maior flexibilidade em las relações laborais. Os cambios e as leis laborais dariam mais confiança e segurança ao setor empresarial e inversionistas, apalancando a taxa de inversão e a competitividade da economia brasileira. Em 2019, tivemos a reforma em la Seguridade Social, como intento de equilibrar as desvantagens do sistema, garantizando sua sustentabilidade, assegurando o pago de jubilações e pensões para toda a população. É importante sinalizar que a economia mundial se globalizou, derrubando as barreiras geográficas que existem em esse momento. Nesse caso, para sobreviver em esse novo cenário, para que se pueda sobrevivir en ese mismo escenario, necessitava atualizar-se ante as novas tecnologias e métodos de administração. Y todos tenemos que actualizarse bajo las medidas y actualizaciones de este mercado. Em las relações laborais. Y mejorar todas las relaciones laborales y la velocidad de la innovación ha sido meteórica. Estamos en la revolución 4.0. Las formas de trabajo se están multiplicando y las computadoras están reemplazando la fuerza laboral. Algoritmos de inteligencia artificial son realidades en este mundo nuevo, surgiendo nuevas formas de trabajo, sin olvidar una gran masa de trabajadores excluidos del mercado laboral. Surge así el gran desafío de la migración laboral y social. Falta empleos, mano de obra calificada,
y para acomodar las nuevas condiciones de tecnología y humanización. Y por otro lado es necesario producir más, generando riqueza, evitando las crisis económicas existentes. Resulta que esta generación de empleo es una relación costosa relacionada con la contratación y pagos de despidos. Que se note que cuanto más regulado está el país, más difícil es crear empleo cuando la competencia exige mucha agilidad y la globalización de la economía exige calidad. La Europa empezó a desregulamentar y flexibilizar sus normas laborales y modificar la ley de seguridad social. La mayoría de los países europeos han simplificado la legislación seguridad social, reciclando la mano de obra y negociando contratos a nivel empresarial. Brasil se está dando cuenta que no se puede quedarse atrás. La reglamentación excesiva ha sido perjudicial, destabilizando el desarrollo económico y creando más problemas que beneficios. Creando, así, en este caso, mejores condiciones de trabajo y generando más condiciones de empleo. La seguridad social no ha podido asumir el curso del sistema, necesitando revisar las pensiones y las prestaciones de la población. Actualmente, las cargas sociales resultam de la Constitución Federal, la legislación del trabajo y la seguridad social suman 102% del salario, mientras que en los países desarrollados no chegam ni a metade. Todo isso leva a las empresas a buscar a automatização e o trabalho informal, e incluso despedir seus empregados. A solução seria, portanto, a desregulação, sem prejudicar os direitos básicos dos trabalhadores, privilegiando a negociação. De hecho, é necessário adaptar o trabalho às necessidades da tecnologia, a competência e o emprego, onde se fluente que as normas passam a ser a negociação coletiva. A necessidade de criar novos entendimentos diretamente com as empresas conduz a uma maior sintonia entre empresários e empregados, através do diálogo contínuo para satisfazer as necessidades de ambas as partes. Surge a cooperação. Também é necessário observar melhor a seguridade social sob pena de colapsar e, portanto, deixar de servir à população. Esse sistema de comércio não necessita esperar a que se modifiquem as leis. Depende só das partes, que, sem dúvida, são conscientes de los servir melhor para elas. Isto quererá agilidade de ação e muita imaginação. Os sindicatos e a sociedade têm de entender este momento. Têm que ser sócios, não oponentes. O Brasil está vivendo em la flexibilidade da lei. É fundamental para o êxito econômico e social, com o objetivo de evitar o desemprego e a crise econômica que nos afeta, assim como salvar a seguridade social. A legislação futura deve promover o pleno emprego, a negociação coletiva, o negociado acima do legislado. O Código Português de 2009 aborda essas questões sem precarizar as condições de trabalho. Há que abordar temas de trabalho remoto, home office, trabalho presencial, processos eletrônicos, novas profissões, reemplazo em caso de despido, capacitação de los trabalhadores, multifuncionalidades desenroladas, temas relacionados com o movimento de trabalhadores de diferentes pueblos, desigualdade social, plataformas digitais, respeito pelas diferenças de cor, nacionalidade, religião, gênero, origem, sexualidade. Nenhuma outra ramo do direito está mais dedicado à proteção dos direitos humanos. Seguramente será muito bem-vinda novas propostas de prestações da Seguridade Social,
adaptação das estimações de vida das pessoas, redimensionamento das prestações e novas modalidades de cotização. Se acabou o tempo da proteção, porque não há mais dinheiro que proteger, porque a realidade ha demonstrado a ineficiência da proteção, porque essa proteção é cara, inhuma e injusta. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Ruiz César, por su gentileza, por contextualizarnos sobre este tema tan importante de la seguridad social en su país, en Brasil, un pueblo hermano al que queremos tanto, por supuesto. Nuestro siguiente invitado, doctor José Roberto Herrera, hoy miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Doctor José Roberto, le propongo que en su exposición, como lo hablamos hace un ratico, nos cuente sobre los efectos de los convenios internacionales ratificados y los no ratificados por nuestro país y obviamente pues, los comentarios que quiera hacer. Bienvenido, doctor José Roberto. Muchas gracias, doctor Javier. Buenas tardes. Ante todo, mi gratitud intensa y perenne al presidente, al sala de gobierno. Es un honor hablar ante este auditorio docto. Y qué no decir de mis compañeros de paneles, a quienes admiro y aprecio muchísimo. Muchas gracias. Les quiero decir algo antes. En esta misma ciudad, en el año de 1996, empezaron los encuentros entre la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, los juzgados y las personas que desempeñaban esas dignidades. Realmente es otro orgullo para Bucaramanga, doctor Javier. Yo diría, para empezar, que estamos viviendo indudablemente una etapa de globalización, pero ya no es solamente la globalización económica, sino la globalización social. La OIT, en el año 2008, preocupada solamente por el avance de la globalización económica, pidió una de las declaraciones más importantes que ha habido en esa materia, declaración por la justicia social para una globalización con equidad social. Y ese es una tendencia muy importante en el mundo, así como hace algunos años asistimos a la evidente constitucionalización del derecho del trabajo. Ahora estamos viviendo los años de la internacionalización del derecho del trabajo. Esto hace que ya no solamente los países se preocupen por el derecho internacional para regular sus relaciones en una relación horizontal, sino que se preocupen también por una relación vertical en cuanto a esas normas internacionales del trabajo van a ayudar de manera complementaria a solucionar los problemas de aplicación y de hermenéutica del ordenamiento interno. Aquí se ha hablado en todas estas sesiones de una palabra mágica, que es la armonización en materia de internacionalización de las normas del trabajo en el derecho interno. También desde hace muchos años, casi desde su fundación ya más que centenaria de la Organización Internacional del Trabajo, afrontamos los problemas que ahorita otras disciplinas están viviendo, ¿no? Pero yo diría que esa abracadabra de la armonización surgió precisamente con las normas internacionales del trabajo. Entonces no se trata de un choque de sistemas, no se trata de un pugilato entre norma internacional y norma interna, sino una armonización naturalmente partiendo de la base inelutable que ya el derecho interno no tiene el monopolio para todos sus asuntos, sino que se ayuda de la internacionalización. Así, por ejemplo, yo diría, pues,
que se trata de una pareja que está ya en una relación matrimonial, pero obedece a culturas diferentes, hablan diferentes idiomas, pero tienen una gran tolerancia y tienen una misma finalidad. En nuestra disciplina, la justicia social, los derechos humanos y, naturalmente, el trabajo decente, naturalmente también dentro de empresas sostenibles social y económicamente. Hay unas importantes reglas de incorporación de las normas internacionales del trabajo, ¿no? La OIT no impone como camisas de fuerzas a los estados las normas sobre incorporación legislativa, sino que los estados tienen esa libertad para incorporarlas dentro de su autonomía, naturalmente. Pero, sin embargo, una vez incorporadas a través de la ratificación del órgano que se estime competente, pues ahí sí los estados tienen unos deberes muy importantes de cumplimiento. Esa incorporación puede ser ya bien a rango constitucional, lo dijo muy bien el profesor César en Brasil, 1908, Constitución, las normas de la OIT tienen un rango supralegal. En Argentina, la Constitución también incorpora muchas normas de derechos humanos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales están expresamente en la Argentina, y en Colombia tenemos un sistema de incorporación a través de nuestro Congreso, artículo 93 de artículo 53 de la Constitución Política, que naturalmente también hay que armonizarlo siempre con los otros artículos, el 93, el 94 y el 214, en su referencia también a los derechos humanos. Entonces, pero en Colombia yo quisiera destacar un aspecto, que tenemos un sistema monista, que todos ustedes saben exactamente cuál es el alcance de esa expresión, pero es un monismo con particularidades muy nacionales. ¿En qué consiste esa particularidad? En algo que creo que debe destacarse, es que la revisión previa por parte de la Corte Constitucional, que ha enriquecido ese monismo en el cumplimiento y más que todo en la incorporación de las normas internacionales del trabajo. Y entonces eso hace el control meritorio de la Corte Constitucional, ya de muchos años atrás, ha hecho que haya un bloque de constitucionalidad de ciertos convenios internacionales del trabajo, no de todos, ¿no? ¿Cuáles son los convenios que se incorporan? Pues los que la Corte Constitucional va diciendo paulatinamente. Los que dijo en esa sentencia de control abstracto, sentencia C-401 de 2005, es una sentencia señera que es un paradigma en esta materia. Algunos no la comparten, pero dice esa sentencia que hay convenios de la OIT que son importantes desde el punto de vista constitucional, que representan valores y principios constitucionales muy importantes. El convenio 29, trabajo forzoso; el convenio 87, libertad sindical, derecho de sindicalización; el 98, negociación colectiva; el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 169, que ha sido tan aplicado. Naturalmente, hay unos convenios que ha determinado expresamente la Corte Constitucional, y otro sobre los de trabajo, prohibición de las peores formas de trabajo infantil. El de protección salarial también. No está necesariamente vinculado con un concepto fundamental de la OIT, que es el de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Yo creo, en mi modesta opinión, que valdría la pena que en un esfuerzo ulterior se hiciera el análisis de cómo esos principios y derechos en el trabajo fundamentales para la organización pueden analizarse también con esa misma alcurnia en el ordenamiento colombiano. Bueno, ya tenemos otros puntos muy importantes que tratar. ¿Cuáles son las modalidades de utilización de los convenios en Colombia? ¿Para qué sirve la actividad judicial? En primer lugar, yo diría, pues para llenar vacíos del ordenamiento nacional. En Italia, por ejemplo, hay un pronunciamiento de la OIT muy importante cuando no se precisaba exactamente si las horas extras incidían en la liquidación de vacaciones. Se apoyaron los tribunales italianos y dijeron que sí había que llenar ese vacío con las normas de los convenios. Igualmente puede tratarse de una norma menos protectora en un momento dado. Francia no consagraba la misma indemnización por accidentes de trabajo a trabajadores extranjeros y se consideró pertinente la aplicación del convenio 19 que sí lo regula. Nuestra Corte Constitucional también en cuanto a la prima de servicios para el servicio doméstico, que no estaba consagrada expresamente, con base en el convenio 189 de la OIT, lo instituyó en nuestro ordenamiento positivo. También sirven las decisiones judiciales para invalidar normas nacionales que sean contrarias a esos convenios. Por ejemplo, en Colombia también la prohibición de trabajadores extranjeros de formar parte de las juntas directivas de los sindicatos era contraria al convenio 87 y así lo consideró la Corte. Hay un tema muy importante que quizás muchas personas no han parado mientes en él. El tema de la compensación en dinero de vacaciones, que para nosotros los laboralistas ha sido casi que pacífico en nuestro derecho interno, que se puede aún durante la vigencia del contrato de trabajo, naturalmente en ciertas condiciones. Eso es contrario a los convenios de la OIT, concretamente al convenio 52, artículo 4, y así lo ha determinado la comisión de expertos que ha instado al país para que modifique esa norma sobre las vacaciones pagadas. Bueno, y también los convenios sirven naturalmente para interpretar el derecho interno. Los convenios sirven como fuente de inspiración de principios. Los convenios sirven para reforzar una solución del derecho nacional. Pero cada sistema tiene esa libertad en un momento dado. Aquí tenemos que tener en cuenta otro concepto, que es que si bien los convenios tienen fuerza vinculante propia, los ratificados naturalmente, tenemos que tener en cuenta otros dos conceptos: autoejecución de los convenios y los convenios que tengan cláusulas programáticas. Esto tiene que ver con la eficacia de los convenios. Un convenio autoejecutable es un convenio que tiene fuerza imperativa por sí mismo, no necesita de un desarrollo ulterior normativo. Esto no tiene que ver nada con el dualismo, pero en ese sentido, un convenio, por ejemplo, que establece el de las vacaciones, se me ocurre en este momento, que establece unas reglas exactas de que no puede ser menos de 14 semanas en total la licencia no es remunerada y 6 semanas después del parto. Ese es un convenio autoejecutable. Pero hay convenios que son con cláusulas programáticas, que establecen una política, instan a los estados a desarrollar una política pública o se comprometen a que el estado regule algún tema. Entonces establecen más que todo, estamos entre colegas, una obligación de hacer, ¿no?, para los estados.
esos convenios entonces no tienen una fuerza imperativa inmediata, aún no tienen una eficacia inmediata, sino que se necesita de una norma posterior. Y yo diría que hay otro concepto que no está en estas dos clasificaciones, sino muy importante. Cuando un convenio establece unos conceptos, cuando un convenio tiene unas cláusulas definitorias, yo creo que no es un saludo a la bandera. Si, por ejemplo, tenemos el convenio sobre discriminación de género, el convenio sobre igualdad de trato y remuneración, y hay ahí unos conceptos de discriminación, por ejemplo, cuando se establecen distinciones, exclusiones o preferencias con un motivo discriminatorio y con efectos claros, como está en el convenio 111, artículo 1, entonces ese va a irradiar las decisiones judiciales de manera muy importante. Y yo diría, no solamente los convenios, sino otros instrumentos internacionales del trabajo también tienen un poder, si no vinculante, sí un poder de faro que va a iluminar muchas decisiones judiciales. La Comisión de Expertos y la OIT en general pues ha reconocido ese carácter de ciertos convenios. Pues bien, yo por ahora no sé si estoy bien de tiempo. No, o ya me sé. No, ya acabamos los. Bueno, pues gracias. La intervención, doctor José Roberto, muchas gracias. Pero claro, por favor, es que 10 minutos nomás para hablar de la OIT y los convenios, ¿no? Pero bueno, nuestro siguiente panelista es la cuota de la Corte Suprema de Justicia en este panel, ¿no? Muy importante. Doctor Gerardo Botero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al atril. Y el título de nuestro panel, el doctor Gerardo Botero es el presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El título de nuestro panel, doctor Gerardo, es Los retos de la justicia en el derecho laboral y la seguridad social. Le pido que por favor nos contextualice sobre la actualidad de esos retos que tiene la justicia ordinaria. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Especial saludo a nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Castillo Cadena, a nuestro vicepresidente, doctor Gerson Chaverra, a todos mis compañeros de la Corte Suprema de Justicia, de las diferentes salas, a los compañeros magistrados de las otras corporaciones, de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, de la JEP, a los invitados especiales, a los panelistas que la verdad, como ellos mismos lo manifestaban, la verdad que es un lujo tener personajes de la talla del doctor José Roberto Herrera, de la doctora Gina Magnolia y del juez federal. La verdad que contar esas experiencias me parece que es bastante enriquecedor en un foro como este. Para dar inicio a este breve espacio que se me ha concedido y que tiene como eje central los retos de la justicia en el derecho laboral y de la seguridad social, debo recordar que con ocasión de la revolución industrial se produjo un desplazamiento del trabajador del campo a las fábricas en las grandes ciudades. En los tiempos modernos, con la revolución de las tecnologías y la información, también nos enfrentamos a unos importantes cambios en el que se han creado unos nuevos hábitos, unas nuevas formas de vivir y de trabajar. Hoy en día, en la docencia, hemos pasado de las clases presenciales a las clases virtuales a través de plataformas que antes eran extrañas. En el campo de la medicina,
pasamos de la consulta presencial a la consulta remota, inclusive algunas intervenciones quirúrgicas ya se hacen a través de los medios virtuales. Las transacciones comerciales, las reuniones familiares, las ceremonias religiosas y la celebración de la Eucaristía se practican por medio de canales digitales. Las campañas políticas, el mercadeo de productos y bienes, entre otros, se materializan con mayor eficiencia e impacto y efectividad a través de las redes sociales. Adicionalmente, en el mundo actual tenemos otros patrones distintos de realizar todo tipo de tareas y oficios, en tanto podemos enviar y recibir correos electrónicos desde cualquier lugar, participar en reuniones convocadas en el otro extremo del mundo y mantenernos en contacto con nuestros colegas a través de los diversos medios de comunicación. En efecto, podemos acceder a toda la documentación de nuestras oficinas sin necesidad de acercarnos a ella. Logramos estar al día en los últimos avances en nuestras disciplinas del conocimiento sin tener que asistir a conferencias o reuniones interminables. Hoy contamos con una generación de jóvenes, los Z, los millennials, los centennials, que no les interesa un empleo fijo con un horario rígido y presencial, que no quieren estar atados a un despacho, sede u oficina para trabajar, pues cuestionan la cultura de las largas jornadas laborales y el modelo del presencialismo heredado de generaciones pasadas. Es usual escuchar a nuestra juventud con interrogantes tales como: ¿por qué tenemos que organizar nuestras vidas personales alrededor de unos patrones laborales fijos cuando muchas de las actividades se pueden realizar con flexibilidad? Si puedo contestar a mis correos desde casa o mientras me desplazo y en el momento en que me venga bien, ¿por qué debo estar en mi despacho de 8 a 5 de la tarde? ¿Por qué no puedo llevar a mis hijos al colegio y luego ir a la oficina en lugar de tener que estar en 2 sitios a la vez? Si ahora llevamos nuestra oficina y nuestro archivador virtual siempre en el bolsillo, ¿por qué seguimos anclados a puestos de trabajo en lugares físicos? ¿Por qué tenemos que limitar el trabajo en horarios en el que somos aún menos productivos? Si la base para el reconocimiento de un trabajo es la producción real, entonces el horario y el lugar donde se realice son prácticamente irrelevantes. En efecto, hay personas que son más productivas, que son noctámbulas en la noche. Conforme a los interrogantes ya formulados, a las realidades sociales del mundo actual y al avance de las tecnologías, surge como conclusión inevitable que ante la ruptura que viene dándose en el mundo laboral del vínculo entre trabajo y localización fija, para dar paso o cabida a una amplia gama de lugares de trabajo potenciales o virtuales, donde se privilegie el trabajo remoto y flexible, que ya es una realidad globalizada, surge la urgente necesidad no solo de una legislación transnacional sobre la materia, en la que al menos se permita determinar la naturaleza jurídica del vínculo laboral a través de estas distintas modalidades, caracterizada por la deslocalización del puesto de trabajo, el horario flexible y el uso intensivo de la tecnología y de los sistemas de la información y de dispositivos digitales. En tal contexto, una regulación globalizada sobre las diversas formas de contratación del mundo laboral moderno
sería, a modo de ilustración, trabajadores independientes y autónomos, trabajo a distancia y teletrabajo, empleo temporal y por proyectos, trabajo compartido, trabajo en plataformas digitales, contratación bajo demanda, contratación de tiempo parcial y contratos 0 horas. Ello generaría mucha tranquilidad, paz laboral y empleabilidad, pues la rigidez que muchos estados tienen en la vinculación laboral desestimula la creación de nuevas fuentes de trabajo. Hoy, los jóvenes emprendedores denuncian como barreras para generar empresa y crear empleos no solo las cargas fiscales y regulatorias, los trámites burocráticos, la falta de acceso a financiación, entre otras, sino que además denuncian la inseguridad laboral en muchas de las legislaciones del mundo sobre las formas de contratación. En el mismo orden de ideas, así como venimos pasando de una modalidad contractual tradicional, caracterizada por la cultura de las largas jornadas laborales y del modelo del presencialismo heredado de generaciones pasadas, para incursionar en el trabajo remoto y flexible, los retos de la justicia están dados en brindar la suficiente protección y seguridad jurídica a las partes contratantes en estas nuevas formas de vinculación, construyendo unos sólidos criterios jurisprudenciales en torno a esas temáticas, en donde nuestra legislación interna se interconecte con otras fuentes internacionales, los tratados, las recomendaciones, los convenios, los pronunciamientos de otras jurisdicciones de países extranjeros, entre otros. De hecho, en un foro académico regional organizado por nuestra Sala de Casación Laboral, se exponía por uno de nuestros panelistas, el doctor Moreno, las visiones y criterios diversos que en países disímiles le dan al trabajador vinculado a través de plataformas, como los trabajadores que laboran en esta empresa Uber, cuyas soluciones eran disímiles o diferentes para tratar de desentrañar la naturaleza jurídica del vínculo que une a uno y a otro. Esos cambios significativos en nuestras relaciones contractuales laborales también permean a la administración de justicia. En tanto, los jueces no podemos ser indiferentes a la globalización y transnacionalidad en la protección de los derechos, pues hemos pasado de una soberanía plena en que cada estado se autorregula y autogobierna a una nueva soberanía, a una soberanía supraestatal, a una soberanía difusa, en la que los organismos o instituciones internacionales inciden profundamente en las políticas sociales, económicas, laborales, entre otros, de los diferentes estados del mundo. Téngase en cuenta el papel que juega el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, entre otros tantos organismos de esa índole. Y en donde los jueces ya no solo debemos tener en cuenta para la solución de los conflictos laborales el ordenamiento jurídico interno de cada país, como bien lo planteaba el doctor José Roberto Herrera, sino las regulaciones de otros organismos de nuestro hemisferio, los convenios internacionales, las recomendaciones, las decisiones judiciales de otras jurisdicciones foráneas, entre otras. Por su parte, quienes fungimos como jueces de la República no podemos hacer abstracción de todas esas herramientas digitales y tecnológicas que nos brindan los avances del mundo moderno en la solución de aquellas controversias que son sometidas a nuestro conocimiento y que contribuyen a una justicia más pronta y cumplida, a acercar más al ciudadano a la justicia, a agilizar mucho más los procesos judiciales, incluso
a solucionar problemas de movilidad en las grandes capitales de los usuarios de la Administración de Justicia, quien deben acudir a los estados judiciales para efectos de la práctica de las diferentes diligencias. De hecho, hemos pasado del expediente físico caracterizado por el arrume de papel, que en nada contribuye con la protección del ecosistema, al expediente digital, de la firma manuscrita o que llaman a mano alzada, a la firma electrónica o firma digital, de la presentación física de la demanda para hacerla a través de los canales digitales dispuestos para ello, del litigio caracterizado por la presencialidad en los recintos de los despachos judiciales, a los litigios en línea a través de los canales virtuales. Hemos dejado a un lado la máquina de escribir, Remington, Olivetti, que eran herramientas importantes en todos los despachos judiciales. Hemos dejado de utilizar el teléfono fijo, las calculadoras, el telégrafo, el fax, el email, entre otros, para dar paso a nuevos y más sofisticados métodos, las plataformas digitales. Pues ahora el tema de moda es la inteligencia artificial en los sistemas judiciales para, a través de algoritmos, predecir las decisiones de los jueces, la justicia predictiva. Por todo lo advertido, los grandes retos que afronta en los tiempos modernos la justicia en el mundo del derecho laboral y de la seguridad social, pues son otros los vientos que soplan en nuestro hemisferio, que obligan a repensar en una regulación laboral no solo más flexible, sino transnacional y globalizada, ante un nuevo paradigma productivo asociado al cambio tecnológico acelerado, a los nuevos modelos de negocio y nuevas formas de contratación laboral generados por un mundo del trabajo digitalizado, robotizado, automatizado, con perfiles ocupacionales diferentes, en donde adquieren mayor demanda nuevos perfiles de profesionales como los analistas de datos o la inteligencia artificial, la gestión de redes sociales, el desarrollo de software y aplicaciones, tareas enfocadas en la transformación digital, la automatización de procesos, entre otras actividades. En ese orden de ideas, sería de mucha utilidad que la judicatura, en un mundo globalizado como el que vivimos, vaya pensando en construir una jurisprudencia sólida, uniforme, constante y permanente, que se ocupe de fijar unas reglas y pautas mínimas transnacionales en torno a esas nuevas tendencias que involucran los derechos laborales y de la seguridad social, en tanto son considerados como derechos humanos fundamentales en el plano internacional, pues son inherentes a la dignidad humana y son esenciales para desarrollar otros derechos de esa misma naturaleza. Muchísimas gracias, veo que ya me sonó la chicharra. Muchas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias por esa contextualización. El tiempo, tenía un par de preguntas, la verdad, para hacerles, pero el tiempo está jugando en contra, nos apremia, y además porque viene, vamos a hacer un break en el encuentro, pero viene un momento muy importante, y es la presencia y la intervención del señor presidente de la República. Entonces, pues vamos a cerrar el panel, pero sí quería, por supuesto, en nombre de... Sí, señor presidente, sí, ¿tenemos todavía? ¿Podemos hacer una pregunta? Bueno, me parece muy bien. El doctor, el presidente nos ha justamente dado la oportunidad de hacer una pregunta, ¿cierto? Entonces aprovechemos un par de minutos. Doctora Gina Magnolia, yo creo que del trabajo que hace la organización es muy importante hablar sobre los desafíos y los beneficios, ¿no? Los beneficios que tiene el instrumento del cual nos ha hablado.
De manera muy breve, muy concisa, ¿cuáles son esos beneficios justamente que nos pudiera complementar del instrumento del que nos habló en su presentación? Muchísimas gracias. La verdad, escuchando las reflexiones de mis compañeros, la seguridad social ha estado presente en todos los instrumentos internacionales históricamente, nada menos que en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 22, 25, etcétera, que este año estamos cumpliendo el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Ha estado presente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y más de 25 convenios que ha suscrito y que ha impulsado la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos internacionales de carácter declarativo, de carácter normativo, pactos, recomendaciones. Es que no podemos olvidar que la seguridad social y la protección social son el núcleo esencial de la política social y de la cohesión social. Tenemos que referirnos aquí a la pandemia, que puso de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad social. La mayoría de las medidas que se adoptaron por los gobiernos se lo hicieron a través de las instituciones de seguridad social. Poner en valor la seguridad social es muy importante. Yo creo que un escenario como este es privilegiado para que, con el poder que tienen, esta jurisdicción se pueda impulsar hacia los sistemas de seguridad social que tienen los retos y desafíos comunes en el mundo, que tienen que ver con la cobertura universal, el gran flagelo que nos afecta, que es la informalidad laboral. Más del 50% de los trabajadores y trabajadoras no están cubiertos, no tienen acceso a ninguno de los beneficios de la seguridad social. Ese es el verdadero objetivo a derrotar, la informalidad laboral. Cualquier reforma debería ir dirigida hacia ese objetivo. También la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social, en todo caso, y la suficiencia de las prestaciones, porque cualquier prestación debe garantizar una vida digna de las personas en la vejez. Estamos afrontando retos y desafíos enormes como el envejecimiento de la población. En el 2050 seremos más personas, el triple de personas mayores en la región, más del 15% de las personas son mayores de 65 años, con lo cual el reto y desafío de los sistemas de seguridad social es mayor. El envejecimiento de la población no es necesariamente un problema, sino un éxito de las sociedades. Así que si algún reto y desafío tienen los sistemas de seguridad social es garantizar esa seguridad económica de las personas mayores para que tengan una vida digna, y todo lo que tiene que ver con la gestión y la institucionalización. Quien preste los servicios debe ser un gestor eficiente para evitar, entre otras cosas, la litigiosidad en la seguridad social, que se ha convertido en un problema, la judicialización, que no beneficia a ninguno de los actores del sistema, y por el contrario está generando también mayores impactos en la gestión de la seguridad social. Creo que la internacionalización de la seguridad social cada vez está teniendo más presencia en los países. La constitucionalización de la seguridad social es una realidad. Se han incorporado no solamente los riesgos que cubre la seguridad social, los principios que inspiran la seguridad social, también acciones para la tutela efectiva de la seguridad social. Es decir, que poner en valor estos instrumentos internacionales es muy importante, y lo que se ha planteado aquí creo que es fundamental para avanzar hacia una seguridad social universal, que sea sostenible financieramente. Y estos instrumentos, como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que es una realidad hoy en los países de la región, va a contribuir a que esa población migrante pueda mantener sus derechos a la seguridad social y a la protección social no contributiva. De manera que es una evolución el haber incorporado todos estos principios de la seguridad social, y sobre todo la seguridad social en los instrumentos internacionales, y qué mejor que poderla presentar como una política social que genera la cohesión social y la verdadera paz social. Sí, con la pandemia, que generó una crisis sanitaria, económica y social, se puso de manifiesto que representamos el 8% de la población, pero contribuimos con el 32% de los fallecimientos. Son cifras que están ahí, que nos están dando el indicador de que tenemos que efectivamente fortalecer
los sistemas de seguridad social y reforzar esos derechos en las personas, poner en valor, generar una cultura preventiva. Así que a eso estamos contribuyendo con estos instrumentos desde los organismos internacionales. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina Magnolia. Esta pregunta para el juez federal, doctor Ruiz César. En el caso de Brasil, ¿cómo se ha materializado el soft law respecto a los puntos de la OCDE? Que yo creo que eso es muy importante, ¿cierto? Conocer eso en particular, cómo les ha ido en Brasil con eso. Respecto a la seguridad social, por supuesto. Defiendo la transformación de la Defiendo la transformación de la legislación brasileña, laboral y de la seguridad social. Brasil está por detrás de muchos países de Europa y de América del Sur. Latina, y es necesario que Brasil ingrese en esta comunidad para que todo, para que se pueda transformar las legislaciones y que sea conocido dentro de los escenarios mundiales. Doctor Roberto habló que la OIT habla sobre la universalidad de los derechos de trabajo y derecho a la protección y seguridad social. Brasil, a pesar de ser uno de los formadores de la OIT, parece que está parado en el tiempo y necesita, obviamente, actualizarse e ingresar en esta comunidad. Y eso puede darse a través de convenios, simposios, estudios, investigaciones, para que pueda, de hecho, entrar en esa flexibilización laboral y de seguridad social. Roberto Herrera, a propósito de esto del soft law, ¿cómo opera frente a la Organización Internacional del Trabajo este tema en particular? Bien. ¿Usted se refiere a los convenios o a las recomendaciones? A las recomendaciones. Correcto. Bueno, ya que hace esa pregunta, doctor Javier, permítame precisar que las recomendaciones son una de las normas internacionales del trabajo, son un instrumento también como los convenios y también como los protocolos. Lo que pasa es que las recomendaciones, a diferencia de los convenios, no están sujetos a ratificación. Tienen un proceso, una obligación de sumisión de los estados, es decir, de someterlos a los organismos internos para que ellos decidan alguna cuestión sobre ellos o sirvan para iluminar esa política pública en relación con las normas internacionales del trabajo. Pero los convenios, las recomendaciones puede haber de dos clases. Unas recomendaciones que se refieren o que cumplen la misión de completar el derecho interno y otras recomendaciones que al margen de los convenios tienen una regulación autónoma. Esas recomendaciones no son un saludo a la bandera, si bien no están sujetos a la recomendación, porque esas recomendaciones son pautas legislativas, ante todo para los países, para que posteriormente digan una legislación, despidan una legislación adecuada a eso. Bien, pero aquí yo diría que hay recomendaciones de recomendaciones, porque estas recomendaciones normativas que son diferentes que otras que emite el Comité de Libertad Sindical, que es otra cosa, no vamos a profundizar sobre eso, pero estas recomendaciones que definen conceptos sí que son importantes. Hay una recomendación especial en materia laboral y yo quiero hacer un reconocimiento a la Corte en los últimos años, Corte Suprema esta vez, ya lo hice a la Corte Constitucional, en cuanto a la recomendación 198. Esa se refiere a la relación de trabajo. Fíjense ustedes cómo después de casi 100 años fue que la OIT dijo, ¿cuándo hay relación de trabajo? Bueno, esta recomendación tiene un criterio nuevo en nuestro derecho interno, que es la inserción del trabajador en la organización de la empresa. Muy importante lo que sucedió en España con
Gina lo sabe muy bien, con el pronunciamiento del Tribunal Supremo Español de 21 de septiembre de 2021, que fue la base para la laboralización de los trabajadores de las plataformas digitales allá en España. Esa sentencia es muy importante, y yo creo que ya en otros ordenamientos latinoamericanos se empieza a incorporar. Creo que a la Corte Suprema nuestra no le ha llegado todavía expresamente el tema, o no se ha pronunciado sobre el tema porque no ha podido, pero qué bueno que esa recomendación pues se tenga muy en cuenta. Igualmente la OIT dice que las recomendaciones son criterios orientadores en la aplicación de las normas del trabajo. Entonces, yo agregaría que no solamente esas recomendaciones, sino los pronunciamientos de la Comisión de Expertos, en el sentido que es un organismo técnico, independiente, especializado, a quien la Constitución, mejor dicho, el Consejo de Administración desde 1926 le atribuyó la labor de supervisión en la aplicación de los convenios y de las recomendaciones de las normas internacionales del trabajo. Esas posiciones sobre esa aplicación de los convenios sí que también son muy importantes. Y para terminar, el decano empezó este memorable encuentro con una frase de Amartya Sen. Yo comparto plenamente lo que dijo el doctor Gerardo en cuanto a la inteligencia artificial. Y parodiando un poco a Amartya Sen, que decía: la inteligencia artificial es muy importante, pero más importante también es que la historia de la humanidad no la escriba o no la redacte la inteligencia artificial. Yo les pediría a ustedes, con todo respeto, que la historia de la aplicación de las normas internacionales del trabajo no nos las dicte la inteligencia artificial, sino el buen criterio y la sapiencia, la sabiduría de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor José Roberto. Y para el doctor Gerardo Botero, en Colombia, ¿cierto? Contextualizando en nuestro país, doctor Gerardo, ¿cómo se materializa el soft law de la legislación de la seguridad social frente a instrumentos que todavía Colombia no ha ratificado? Bueno, muchas gracias. Muy a tono con lo que manifestaba el doctor José Roberto Herrera. Estoy completamente de acuerdo con lo que él acaba de expresar en relación con la pregunta. La de él fue más amplia porque tiene que ver con el derecho laboral. A mí me lo enfoca más en el tema de la seguridad social. Pero la verdad es que no debemos olvidar que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, y que ese Estado social y democrático de derecho está fundado en la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad, y bajo esos parámetros efectivamente todas las políticas deben estar efectivamente enfocadas de todos los países, y más en el nuestro, en Colombia, por ese texto constitucional, a respetar efectivamente la dignidad humana, la seguridad social, que como les decía hace un rato, es un derecho humano y merece protección. Entonces, si bien es cierto que el Estado, incluyendo todas las ramas del poder público, está sometido a la Constitución, a la ley, al ordenamiento jurídico interno, ello no puede excluir efectivamente las normas internacionales, los tratados internacionales, los convenios ratificados por nuestro país, que por virtud del artículo 93 de la Constitución hacen parte de nuestra legislación interna, incluso prevalecen cuando estamos frente a derechos humanos. Bajo esa perspectiva, el soft law, si bien es cierto, básicamente hace referencia a normas o instrumentos internacionales que no han sido ratificados, que son básicamente las recomendaciones,
como bien lo decía el doctor José Roberto Herrera, para darle inclusive cumplimiento a ese texto constitucional de respeto a la dignidad humana, los gobiernos deben tener en cuenta esas recomendaciones que se dan a través de los organismos internacionales para fijar políticas de Estado, y a la judicatura a la que nos corresponde eventualmente aplicar la ley, también nos sirve como faro, como mecanismos o instrumentos que nos permiten desentrañar la forma de proteger derechos constitucionales fundamentales y en el campo de la seguridad social. De hecho, inclusive la recomendación 202 del año 2012 ha servido efectivamente como pauta a los gobiernos para fijar efectivamente protecciones en materia de derecho a la salud y a la seguridad social. Muchas gracias, doctor Gerardo. Muy bien. De esta manera estamos llegando entonces al final del panel. Muchas gracias por estar con nosotros, por asistir. Agradecimiento especial a nuestros panelistas. Y que siga el encuentro, Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Javier Flores, director del periódico Vanguardia. Gracias a la doctora Gina Magnolia, al doctor Ruiz César Publio, Borge, al doctor José Roberto Herrera y al doctor Gerardo Botero.